Muy bien, Roberto. Bueno, quiero saludar en primer lugar a mi hermana Alicia y a mi sobrino Richard Goodson, que me están escuchando. Y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, empezando en el versículo 22, que dice: y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida a la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, le sostuvo y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el peor susto que tuvieron en sus vidas? A esta historia que acabamos de leer le podemos dar varios nombres, pero quizás una sería el peor susto de sus vidas. La historia se desarrolla en el mar de Galilea. A ese mar lo llamaríamos nosotros laguna, porque tiene solamente unos 23 kilómetros de largo, 14 kilómetros de ancho y la parte más profunda unos 41 metros. Para darles una idea, la laguna Merín, incluyendo su extensión en el Brasil, tiene 174 kilómetros de largo. Muchos de nosotros conocemos esta historia desde que éramos niños. Es una narración que cualquier pescador le diría que le ha pasado muchas veces. Salir a pescar, alejarse de la costa al punto que los árboles y las casas casi no se ven y de pronto se desencadena una tempestad. Yo fui una vez, hace unos cuantos años, desde Punta del Este a la isla de Gorriti, en un kayak con mi hijo. Fue una especie de locura. No se desencadenó una tempestad, pero el oleaje era fuerte y fue bastante difícil volver, pero volvimos. ¿Pero qué iban a pensar ellos que si Jesucristo les dijo que fueran al otro lado del mar de Galilea, que podían tener algún problema? Pero el Hijo de Dios en nuestra vida no siempre nos alerta de todo lo que va a suceder, pero siempre está pronto para venir a ayudarnos. Por eso estas palabras nos bendicen de Hebreos capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y pienso que nosotros también nos sentimos como ellos. ¿Quién iba a pensar en la noche del 31 de diciembre del 2019, cuando festejábamos y muchos tiraban cohetes al aire, que se iba a venir la que se vino? ¿Quién iba a soñar que íbamos a vivir por meses una vida donde la palabra tapaboca, mascarilla, cuarentena, COVID-19 iba a ser no solo un tema de todos los días, sino de todas las horas de nuestra vida? Miren que el texto nos dice que el Señor obligó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla. Parecería que algunos de los discípulos se querían quedar allí. Después de todo, había sido una ocasión extraordinaria.
Miles de hombres, mujeres y niños habían sido alimentados con 5 panes y 2 pescados. Y el versículo 24 nos dice, la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas. El barco estaba castigado por las olas como si un látigo gigantesco le pegara sin piedad. El Señor los vio a pesar que era de noche, a pesar que estaban en el medio del lago, y sugiero que los vio con toda claridad, como si estuviera usando un telescopio con visión nocturna. Y hoy el Señor nos ve con toda claridad, aún en el medio de la noche. El Señor los observa y se da cuenta que están en problemas y los va a ayudar. La Escritura dice, porque el viento era contrario. Y creo que así nos sentimos nosotros hoy. Estamos alejados de la orilla, es decir, apartados del terreno firme en que estábamos o creíamos que estábamos al principio del año. Hace pocos días empezamos el mes de julio, o sea que estamos exactamente en la mitad del año. Y qué preciosas son las palabras del Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. En diciembre podíamos hacer planes. Voy a visitar a unos amigos en Buenos Aires o a la ciudad de 33. Y hoy hay que pensarlo muy, pero muy bien. El versículo 23 nos enseña, despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Hijo de Dios estaba solo en oración en la montaña. Los discípulos no solamente tenían el contacto de unos con otros, sino también el contacto permanente del Señor a pesar de la distancia. Hermanos y hermanas, el Señor estuvo solo, pero nosotros no estamos solos. El Señor Jesús está con nosotros. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora en la historia que hemos leído es de madrugada. Es la 4ª vigilia de la noche, alrededor de las 3 o las 4 de la mañana, de acuerdo a qué estación del año. Seguro que hace frío y hay viento en contra y las olas siguen castigando la pequeña embarcación. Pero en Marcos capítulo 6 se nos da un pequeño detalle. Hablando del Salvador leemos, viendo que ellos se fatigaban remando. Repetimos esta frase. Viendo que ellos se fatigaban remando. A pesar de ser la parte más oscura de la noche, Jesucristo los vio remando. A pesar de la distancia, el Hijo de Dios lo vio paleteando con gran dificultad. La mayoría de ellos eran expertos pescadores. Estaban acostumbrados a remar en contra de la corriente, pero esto era demasiado. Y esto es algo que nos trae paz y ánimo. Jesucristo hoy nos está viendo que estamos remando con dificultad. Estamos cansados de remar, pero el barco, en vez de ir hacia adelante, parece que va hacia atrás, y ahora la orilla que dejamos está muy lejos y la que el viento nos lleva es una costa muy rocosa. Él se podría haber quedado en el monte orando por los discípulos para que no les pasara nada, pero en su gracia y misericordia decide ir al lugar donde están sus amigos. De pronto ven algo quizás por la claridad de la luna. Es como una silueta que avanza sobre el agua y parece que se dirigiera hacia ellos. Mirá, le dice uno a otro, ¿qué es esto que está por allí, que se acerca a nosotros? Yo no sé, responde uno. Y uno de esos ocurrentes que nunca faltan, dice con voz temblorosa, es un fantasma. De inmediato todos están de acuerdo que es un fantasma.
Nunca habían visto uno antes. Y yo, en mis 70 y tantas primaveras, nunca he visto un fantasma y me imagino que don Antonio tampoco. Pero todos están de acuerdo que no puede ser nada menos que una aparición y supongo que la mayoría de los fantasmas no son buenos ni bondadosos de acuerdo a la tradición. Estos eran hombres duros, pero sus rostros ahora muestran el temor a un peligro desconocido. El texto nos dice que gritaron de miedo. No sabemos si fueron palabras o sonidos, pero gritaron de una manera que nos harían poner los pelos de punta, como si con ese alarido pudieran espantar al fantasma. Hay que gritar muy fuerte para espantar un fantasma. Y de lo que ellos creían que era un fantasma, surge una voz clara, fuerte y conocida. Es la voz de aquel que dijo: yo soy el buen pastor. Y aquí coincidimos con la meditación de nuestro hermano Fernando. El peligro de no reconocer la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Noten, primero, la exhortación. Él dice: tened ánimo, anímense, diríamos nosotros. Segundo, la identificación. Soy yo, o yo soy. Y tercero, no temáis, porque no hay razón para tener miedo. Soy vuestro amigo que he venido para ayudarles. Van a llegar bien a la otra orilla. Se habían equivocado. Habían confundido a su mejor amigo, a su maestro, con un enemigo. Qué diferente hubiera sido si, como el padre del hijo pródigo, lo hubieran reconocido de lejos, se hubieran tranquilizado y se hubieran alegrado. Los discípulos se hubieran salvado del peor susto de sus vidas. Y creo que en la situación en que estamos viviendo, nos vendría bien escribir con lápiz rojo este texto y ponerlo en la cocina en un lugar bien visible. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ahora aparece Pedro. Ha sido un pescador probablemente desde que era un niño. Vio miles de veces las gaviotas y otros pájaros flotar sobre las aguas como si esto fuera lo más normal, aun cuando hay tormenta. Quizás muchas veces se dijo a sí mismo: ¿cómo me gustaría poder caminar sobre el agua sin hundirme, como hacen las gaviotas cuando se posan sobre una ola y van hacia arriba y hacia abajo con toda tranquilidad? Y el sueño de su vida parece que se va a cumplir. Señor, dice Pedro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Los discípulos se miran unos a otros. Este está chiflado. Yo no lo haría, dice otro. Es una locura. Pedro es un hombre de valor y que puede hacer cosas que algunos de los otros no se animan a hacer. Pero ahora se sorprenden cuando el Señor le dice a Pedro: ven, ven. Supongo que Pedro por una fracción de segundo vacila. El barco se está moviendo para todos lados. Es difícil pararse y guardar el equilibrio, pero se anima y como nosotros hace lo que muchas veces nos hemos preguntado: ¿por qué hice esto? Que yo sabía muy bien que era riesgoso hacerlo. Y por un segundo pienso en el rostro del Señor Jesucristo. Y veo a mi Señor, a mi Salvador, con una sonrisa, dándole ánimo a Pedro cuando le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar. Es como el niño cuando da sus primeros pasos y mira a sus padres con una sonrisa de triunfo. ¿Se dan cuenta que yo lo puedo hacer? Y creo que Pedro tiene esa sonrisa en ese momento. Me imagino que se da vuelta hacia atrás y le dice a Juan: toma el celular, sacame una foto. Y quizá Juan le dice:
¿Querés una foto o preferís un video? Esto, por supuesto, no está en el texto. Pero viene una de esas olas grandes y con mucha espuma y gran poder y ruido. Y el texto que hemos leído nos dice que viendo el viento o viendo los efectos del viento, Pedro saca sus ojos del Señor Jesús y ve la ola que se le viene arriba. Muchos de ustedes han visto a esos que hacen el surfing. Cuanto más grande la ola, dicen, es mejor. Pero Pedro no era ni nunca fue un surfista. Y dicho sea de paso, es una palabra que está en el diccionario de la Real Academia. Ese rostro que unos momentos antes mostraba la alegría, como del futbolista que mete el gol en el último momento que va a definir el partido del campeonato internacional. Esa es la cara que tiene Pedro. Ahora de golpe, al ver la ola, muestra miedo y terror. A mí me han animado mucho las palabras de 1 Corintios capítulo 10. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis soportar. Dios conoce exactamente cuánto podemos aguantar y Él sabe que yo no aguanto mucho. Nosotros en diciembre y en enero teníamos la alegría de Pedro y ahora adentro estamos muy preocupados, quizás atemorizados. Volvamos a la historia. El barco se mueve para todos lados. Las olas siguen levantándose para caer con furia. El viento silba fuertemente. Lo único que ha cambiado es la mirada de Pedro. Ha dejado de mirar al Señor Jesús y se ha concentrado en la ola. Y cuando nosotros hacemos eso, siempre tenemos el mismo resultado. Cuando nos concentramos en el problema, cuando pensamos día y noche en la dificultad, en el problema de salud que quizás tenemos, en la crisis económica, en el desempleo en el país, en la vejez que se acerca, en el porvenir, en el virus, y la lista sigue y sigue y nunca se acaba. El rostro de Pedro muestra miedo y terror, porque al mismo tiempo que se concentra en la ola, se empieza a hundir. Y ahora Pedro, Señor, sálvame. No sabemos hasta dónde se hundió. Ignoramos si el agua le llegó a la cintura o aún más arriba. Pero Jesucristo no lo dejó hundirse. Hermano y hermana, Jesucristo no te va a dejar hundir. El Evangelio nos enseña. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Qué escena tan indecible. Jesús de Nazaret, que está parado sobre el mar, extiende su mano rápidamente y levanta al que se está hundiendo. El viento tempestuoso ruge con todo su poder. Algún discípulo quizás exclama, pobrecito, se va a ahogar. Y en el medio de ese caos, el Hijo de Dios está allí con toda calma, parado sobre el mar, y con su brazo potente sostiene a un hombre que acaba de rescatar de las aguas. La mano de Jesús lo sostuvo. Esa misma mano que tocó al leproso y lo sanó. La mano que tocó los ojos del ciego y le dio vista. ¿Quién creen ustedes que subió primero al barco? ¿Pedro o Jesucristo? La mano de Jesús es una mano poderosa. No solo pudo aguantar con su mano 70, 80 kilos, sino, aunque el texto no lo expresa, tenemos que aceptar que lo levanta en el aire y lo pone con todo cuidado adentro del barco o lo acerca lo suficientemente al borde para que Pedro pueda trepar.
cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? En un sentido le está diciendo, yo no te puse en esta situación para que fracasaras. Era posible hacerlo, pero tenías que ejercitar tu fe. Y para mí este concepto es extraordinario. Jesucristo puede hacer para que no seamos derrotados. Por eso el apóstol nos dice en Romanos capítulo 8, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El rostro de Pedro ha cambiado otra vez. El terror se ha transformado en una sonrisa al estar de vuelta junto a sus compañeros. Cuando ellos subieron en el barco, el viento se calmó, nos dice el Evangelio de Juan. Esta vez, a diferencia del otro episodio cuando el Señor estaba durmiendo, Jesucristo no dice nada. Llegamos al versículo 31. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. No solamente Pedro, sino todos los discípulos están adorando al Señor Jesús. Esta cara que tiene Pedro ahora es la cara del adorador, del agradecido, de aquel que reconoce que Dios está en control del universo y que nos cuida, nos ayuda y se preocupa. ¿Han notado cómo han cambiado las caras de Pedro? ¿Se acuerdan cuando el Señor les dice, ¿quieres venir? Y Él está dispuesto a hacerlo. Y hemos visto la cara de alegría de Pedro cuando está dando sus pasos. Y hemos visto su cara de terror cuando se está hundiendo. Y ahora vemos su cara de agradecimiento, la cara del adorador. Hay varios milagros en este capítulo. Un viento muy fuerte, inesperado, que sin duda es parte del plan de Dios. En segundo lugar, el hecho que Jesucristo los puede ver a una gran distancia en medio de la noche. 3, el hecho que el Salvador camina sobre el mar. 4, el hecho que Pedro camina sobre el mar. 5, el hecho que el Redentor parado sobre el mar puede sostener el peso de Pedro. 6, la calma inmediata del viento cuando los dos están adentro del barco. Y 7, la barca que llegó inmediatamente a su destino, como si tuviera un motor de 300 caballos de fuerza, como nos enseña Juan capítulo 6. Como Pedro, hoy podemos ver el peligro de la ola del coronavirus, o podemos concentrar nuestros ojos y ver la persona bendita, inamovible del Señor Jesucristo, que está en el cielo con un nombre sobre todo nombre y que tiene la gloria y la corona de honor. Por eso en Hebreos leemos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este mismo Jesús que salvó a Pedro de la muerte, puede salvar eternamente a todo aquel que en él cree. El Hijo de Dios murió en una cruz, dio su sangre como rescate, resucitó, para que nosotros, siendo pecadores, podamos obtener el perdón de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tendrás la vida eterna. Que el Señor bendiga su santa palabra.